Cordial saludo, señorita docente Marlene Salazar Ramos y compañeros de clase. Mi nombre es Eric Usgame González y soy estudiante del programa SIDBA, Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. Asignatura Organización y Descripción de Archivos. En esta oportunidad vamos a realizar nuestra exposición con relación a la unidad número 5, titulada Estándares Internacionales de Descripción, normas ISAT-G, ISAR-CPF y la norma de descripción archivística codificada o EAD. Bienvenidos. Comenzamos por la norma ISAT-G. La ISAT-G, su nombre, corresponde con las siglas de General International Standard Archival Description, o en español que sería Norma Internacional General de Descripción Archivística. La ISAT-G es una norma internacional utilizada para la descripción de documentos de archivo. Por un lado, nos ayuda a identificar el fondo y o documento, por otro lado, a explicar su contenido y su contexto de creación a lo largo de todo su ciclo vital con el fin de hacerlo accesible. Esta norma es aplicable a cualquier documento de archivo independientemente de su tipo documental y de su soporte físico. ¿Cuáles son sus objetivos? Pues bien, entre los objetivos que persigue la norma ISAT-G se encuentran garantizar la elaboración de descripciones coherentes, pertinentes y explícitas, facilitar asimismo la recuperación y el intercambio de información relativa a los documentos de archivo, compartir los datos de autoridad y posibilitar la integración de las descripciones procedentes de distintos lugares en un sistema unificado de información. ¿Cuál es su estructura? La descripción archivística con ISAT-G es jerárquica y multinivel. Se empieza describiendo desde lo general y este va bajando hacia lo particular. Es decir, se empieza con la descripción del fondo y se va concretando hasta llegar a la unidad documental. Por lo tanto, podemos encontrar descripciones a nivel de fondo, serie, expediente y documento. También pueden aparecer niveles intermedios como subfondos o subseries. ¿Qué elementos contiene? La norma ISAT-G está organizada en 7 áreas de descripción. Entre ellas encontramos la identificación, que incluye la información esencial para identificar la unidad de descripción. Entre sus elementos descriptores encontramos código de referencia, título, fecha, nivel de descripción y volumen y soporte. En otra área encontramos contexto. Trata sobre el origen y la custodia de la unidad de descripción. Los elementos a incluir aquí son nombre del productor, historia institucional o reseña bibliográfica, historia archivística y su forma de ingreso. Contenido y estructura. Aquí describe el objeto y la organización del documento de archivo. Aquí hallamos alcance y contenido, valoración, selección y eliminación, nuevos ingresos y organización. Otra área es el acceso y uso. Ofrece información sobre las condiciones de acceso y utilización. Sus elementos se constatan en condiciones de acceso, condiciones de reproducción, lengua y escritura, características físicas y requisitos técnicos e instrumentos de descripción. La siguiente área está enmarcada en documentación asociada. A este apartado se incluyen aquellos documentos relacionados con los que estamos describiendo.
Allí veremos los elementos tales como existencia y legalización de originales, también existencia y localización de copias, documentación relacionada y notas de publicaciones. Otra área se enmarca en las notas. Aquí incluimos la información especial y aquellos datos que no hayamos podido incluir en ninguna otra área y que consideremos de suma importancia o de gran interés. La siguiente área está compuesta por el control de descripción. En esta área identificamos cómo, cuándo y quién ha elaborado la descripción archivística. Sus elementos son las notas del archivero, normas o reglas y la fecha de descripción. Como vemos, en total contamos con 26 elementos para poder realizar la descripción archivística. Sin embargo, no es obligatorio utilizarlos todos, sino solo aquellos que se adecúen a nuestro nivel de descripción y a la naturaleza de la unidad de descripción. Algunas cuestiones a tener en cuenta al realizar la descripción archivística de un fondo o documento empleando la ISAT-G serían proporcionar solo información adecuada al nivel que estamos describiendo. Por ejemplo, si estamos describiendo un fondo, pues no dar una descripción detallada del contenido de los expedientes. Otro punto sería evitar repetir la misma información en las distintas áreas. Para el intercambio internacional de la información descriptiva se consideran elementos esenciales tales como código de referencia, título, productor, fechas, extensión de la unidad de descripción y nivel de descripciones. Y para elaborar los puntos de acceso se recomienda utilizar la norma internacional ISAAR-CPF, la cual es la que establece los encabezamientos autorizados archivísticos para entidades, personas y familias, la cual veremos a continuación. ¿Qué es la norma ISAAR-CPF? La norma ISAAR-CPF pues es la norma internacional sobre los registros de autoridad de archivos relativos a instituciones, personas y familias, pero los cuales el enfoque de esta norma, el registro de autoridad de archivos es un estándar desarrollado por el Consejo Internacional de Archivos. Esta norma pues comprende una serie de elementos que son muy importantes a la hora de hacer la descripción de la parte de autoridad, teniendo en cuenta los aspectos relacionados con los organismos productores, si hablamos de personas, de familias o instituciones. Esta norma se construye a partir de la necesidad de hacer una descripción muy precisa, de tener elementos que le faciliten a las personas, de dar herramientas muy sencillas a la hora de poder localizar esta información, de organizarla y de compartirla, porque lo que se busca con esta serie de normas es crear un vínculo, una conexión con otras normas y de esta manera hacer una unidad completa de esta actividad de descripción. Su alcance se centra con la finalidad que la autoridad de archivos pueden ser compartidos, fomentando la elaboración de descripciones consistentes. Y está pensada para que se utilice conjuntamente con las normas nacionales existentes o como base para la creación de estas últimas. Y de esta forma poder permitir tanto el acceso a los archivos basados en una relación con las descripciones de los propios documentos, una comprensión por parte de los usuarios que permita interpretar con claridad su contenido, una identificación precisa de los productores, incluyendo a su vez la descripción de las relaciones entre las diferentes entidades y asimismo el intercambio de estas descripciones
entre instituciones o sistemas o redes. La estructura de la norma. Basándonos en la norma como tal, esta cuenta con un total de 95 páginas. Dentro de ellas encontramos un prefacio con los antecedentes y una descripción general de la misma. Vamos a encontrar un glosario de términos y definiciones, los objetivos y el alcance de la norma. También veremos las normas y directrices relacionadas con la ISAR CPF. Asimismo, esta norma presenta unos elementos de información para una mejor comprensión y uso de la misma, como son el nombre del elemento de descripción, una definición del objetivo de ese elemento de descripción y una definición de la regla o reglas aplicables a este elemento. Y en la medida de lo posible, ejemplos que ilustren la aplicación de las reglas. Las áreas y elementos a incluir en la descripción. Pues bien, la norma cuenta con 4 áreas de información en las cuales se encuentran consignadas los elementos de descripción de un registro de autoridad. Para ello contamos con el área de identificación. En esta área detallamos información esencial que identifica la forma específica a la entidad que se está describiendo y que define un punto de acceso normalizado, y de ella contamos con elementos que se pueden incluir en la descripción, tales como tipo de entidad, forma autorizada o formas autorizadas del nombre, formas paralelas del nombre. También vemos formas normalizadas del nombre según otras reglas, otras formas del nombre como tal, y por último con identificadores para instituciones. Pasamos a la segunda área, que es la área de descripción. Allí se concentra información relevante sobre la naturaleza, el contexto y actividades y funciones de la institución, persona o familia, según sea el caso. Entre sus elementos descriptores contamos con fechas de existencia, historia, lugar o lugares, estatuto jurídico, funciones, ocupaciones y actividades, atribuciones y fuentes legales, estructuras internas o genealogías y un contexto general. Pasamos ya a la área número 3, que es la área de relaciones. En esta área se recopila la información acerca de las relaciones con otras instituciones, personas o familias. Sus elementos constan de nombres identificadores de las entidades relacionadas, naturaleza de la relación, descripción de la relación y fechas de la relación. Por último vamos a encontrar el área de control, ¿sí? El área de control es donde encontramos información para controlar los encabezamientos del registro de autoridad. Incluimos acá en esta parte información necesaria sobre cómo, cuándo y por qué agencia se creó y actualizó el registro de autoridad. Por tratarse de un área de control, es necesario tener en cuenta unos aspectos mucho más específicos, por lo que esta área comprende un mayor número de elementos a incluir en la descripción, en donde relacionamos identificador del registro de autoridad, identificadores de la institución, reglas o convenciones, estado de elaboración, el nivel de detalle, fechas de creación, revisión o eliminación, lenguas y escrituras, fuentes y notas de mantenimiento. Como podemos observar,
cada una de estas áreas tiene unos descriptores preestablecidos. En total son 27 elementos de descripción útiles para la elaboración de un registro de autoridad. Sin embargo, como en el caso anterior, no todos son obligatorios. Aquí se consideran esenciales 4 elementos de descripción para elaborar este tipo de registros, que son tipo de identidad, forma autorizada del nombre, fecha de existencia y el identificador de registro de autoridad. Para el caso anterior podemos dar rápidamente un ejemplo tomando como referencia a la Policía Nacional. Entonces, comenzamos por el área de identificación. La norma nos dice que de esta área debemos tener 2 elementos obligatorios. Por lo tanto, el primer elemento se basa en el tipo de identidad. Como sabemos, ¿qué es la Policía Nacional? Pues en este caso se hace alusión o referencia a una institución. Ya el segundo elemento consta de la forma autorizada del nombre. Aquí relacionamos el punto de acceso, o sea, cómo uno va a consultar el nombre de la persona, familia o institución según sea el caso. Entonces, el nombre que está estandarizado y que todos conocemos es Policía Nacional de Colombia. Bien. Seguimos con el área de descripción. En esta área, o sea, en la siguiente área es el área de descripción. En esta área el único elemento obligatorio es el de fechas de existencia. Allí la norma nos indica que se debe registrar las fechas de existencia de la entidad que se está escribiendo. En el caso de las instituciones, se deben incluir las fechas de establecimiento o de la fecha de fundación, desde cuándo fue creada, la competencia y disolución de las mismas si llegase a ver el caso. De esta manera podemos registrar en fechas la creación de la institución hasta la fecha, pues como sabemos, esta aún sigue vigente. Se podría visualizar algo así entonces como 1891-2020. Sin embargo, hay una norma que establece los elementos y los datos, la representación de fechas y horas, que es la norma ISO 8601. Y como sabemos, la ISAR trabaja en conjunto con otras normas de forma paralela y esta norma ISO establece una forma específica de colocar las fechas. Entonces, la otra descripción de las fechas extremas sería algo así como 1981-11-05/2020-06-03. Finalmente pasamos al área de control. Allí se aloja el otro descriptor obligatorio, el identificador de registro de autoridad, el cual nos indica que debemos dar un identificador único al registro de autoridad, acorde con las convenciones locales y o nacionales. Ya si el registro se va a usar internacionalmente, debemos precisar el código del país en el que se elaboró el registro de autoridad, de acuerdo con la última versión de la norma ISO 3166, la cual nos establece los códigos para representación de nombres y países. Como ven, aquí vemos otro trabajo en conjunto con otra norma de descripción. En este caso, la norma ISO nos indica que Colombia se representa en este tipo de descripciones con las iniciales mayúsculas CO y seguido la palabra Colombia. Por último vamos a pasar a la norma de descripción archivística codificada o la famosa EAD. La EAD o norma de descripción archivística codificada se usa para la codificación en formato electrónico de descripciones de documentos de archivo. El objeto principal de codificación de la norma son inventarios y registros de cualquier extensión ya existentes o de nueva creación, relativos a cualquier tipo de fondo documental. Incluye los documentos de archivo textuales,
electrónicos, materiales visuales y registros sonoros. De igual forma, la EAD es una estructura de datos normalizada que reproduce en formato digital los instrumentos de descripción archivística. En esencia, la EAD determina los tipos de elementos utilizables, los atributos que estos pueden tener asociados y especifica el contenido que dichos tipos de elementos pueden incluir. Contiene varios tipos de elementos, aquellos que codifican puntos específicos en la descripción de las partes componentes del instrumento de descripción o el material que describe. Los podemos clasificar en elementos descriptivos, entre los que encontramos título de la unidad, fecha de la unidad, productor, etc., los que son utilizados para el acceso. Otra sería el nombre de entidad, o core name, o nombre de persona, etc., como elementos de enlace. Y finalmente, aquellos que podrían codificar cualquier característica del documento, los llamados elementos genéricos. En total consta de 165 elementos representados como etiquetas o tag name utilizados para ser legibles por una máquina. En conclusión, la EAD refleja la estructura lógica y jerárquica de un instrumento de descripción de archivo que es compatible con la norma internacional para la descripción del material de archivo ISAT-G y que posibilita la difusión, acceso y navegabilidad a través de la tecnología de redes de información descriptiva de archivo. Bueno, el tiempo se nos ha agotado, espero haber sido claro en esta temática de descripción y solo me resta pues dar las gracias por su amable atención. Muchas gracias a todos.